Habíamos hablado del Mundial del 34, del Mundial del 38, hoy vamos a hablar del Mundial de 1982. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Continuamos con historia de los mundiales, con los mundiales que ha ganado Italia, y después de hablar del 34, del 38, de aquellos títulos de Vittorio Pozzo, hoy estamos junto a nuestro querido Sergio Vilariño para viajar 50 años prácticamente hacia adelante y hablar de la victoria de Italia en el Mundial 82. Bueno, Sergio, antes de nada, vamos a adelantarle a la gente que vamos a hablar de un mundial en el que pasan muchísimas cosas. Sí, el Mundial del 82 es seguramente el Mundial más mítico de los cuatro que ha ganado Italia, básicamente porque es un Mundial de un nivel altísimo y porque todo lo que rodea a la selección italiana es casi digno de una película. Antes de nada vamos a establecer un contexto. Veníamos de hablar del 38, han pasado muchos años. Vamos a contarle a la gente que los años de transición, estos casi 50 años que hay entre el último mundial que ganan y ese del 82, son un poco desastre para Italia, porque es cierto que el mundial, hay dos mundiales que no se juegan, no es inmediatamente después del 38, por la Segunda Guerra Mundial, es evidente, pero a partir de ahí, sobre todo después de la tragedia de Superga, Italia queda muy tocada y la década de los 50 y de los 60 es bastante flojita para los italianos. Es cierto que luego se recuperan un poco, Sergio, pero no hay una buena transición en esa etapa de posguerra para el fútbol italiano en representación internacional, podemos decir. No, para nada. A ver, yo creo que el elemento clave de esos malos resultados es, como tú dijiste, la tragedia de Superga, ya que el Torino era el equipo más fuerte de Italia, seguramente el equipo más fuerte de Europa, y llegó a enviar a 10 jugadores a la selección italiana, es decir, era sin duda la base de la escuadra azzurra. Entonces, cuando el equipo del Torino desaparece, en trágicas circunstancias, pues la selección italiana se va a resentir. No así la Liga, la Serie A va a seguir siendo una de las más potentes del mundo, sino la más potente, con grandes equipos que van a conseguir muy buenos resultados a nivel internacional, pero la selección no va a terminar de arrancar y en muchos casos la culpa se la van a llevar la cantidad de extranjeros que tiene cada equipo, porque entre extranjeros de verdad, oriundos, nacionalizados, etcétera, muchos de los principales equipos italianos van a tener muchos extranjeros que van a tapar opciones a jugadores italianos y luego la selección italiana va a resentirse, es decir, no va a pasar de primera ronda en el Mundial del 50 ni en el del 54, se va a quedar fuera incluso del 58, en el 62, en digamos, circunstancias un poco polémicas, también va a quedar eliminada en primera ronda. Igualmente en el 66 con un equipo increíble, porque la plantilla que tiene Italia en el año 66 es espectacular, nombre por nombre, y quedan eliminados con el famoso gol de Pak Duik contra Corea del Norte. Luego sí que hay una regeneración, por decirlo de alguna manera, al llegar Valcareggi al banquillo de la selección, se gana la Eurocopa del 68, se llega a la final del Mundial del 70, y luego empezamos con una pequeña decadencia que lleva al nuevo fracaso en el Mundial del 74, y es ahí cuando entra pues la figura de Enzo Bearzot como miembro de uno de los miembro del triunvirato, ¿no? que toma el relevo de Valcareggi y empieza a reconstruir la selección, y ya en el año 78 Italia va a presentar una cara muy nueva y muy atractiva, de hecho. Sí, Enzo Bearzot, antes de nada comentar que bueno, tuvo una internacionalidad como futbolista con la selección italiana. Es cierto que estuvo en equipos pues, como el Inter, como el Catania, como el Torino, pero que como técnico tampoco había tenido una grandísima experiencia antes de llegar a la selección italiana. De hecho, se puede decir que es un hombre de federación, porque antes de llegar a la absoluta, a la churra, había estado en la sub-23 durante 6 años, y es a partir de ese momento en el que comentas cuando empieza a tomar los mandos de Italia. Luego hablaremos mucho de Bearzot, porque al final tiene una influencia indiscutible en esta selección y tendrá una relación sobre todo con la prensa que también dará para mucho que hablar durante este mundial. Antes de nada hay que irnos hasta 1980 porque tendremos una serie de sucesos que extradeportivamente vuelven más complicado todavía que Italia se pueda centrar en esta Copa del Mundo. En el 80 estalla el escándalo del Totonero, que es un escándalo de apuestas que, entre otras cosas, supone el descenso del Milan a Serie B, por ejemplo, el primer descenso de la historia del club rossoneri, y supone la sanción a determinados futbolistas, por ejemplo, Bruno Giordano y Paolo Rossi, que eran dos futbolistas que están, tras esta sanción, varios años sin jugar,
y que yo he leído, Sergio, que en aquel momento eran grandes candidatos a ser los titulares de Italia en la selección. Sí, por supuesto. El Tatonero va a tocar casi todos los palos del fútbol italiano. No solo el Milan baja a la Serie B, también en la Lazio. Otros equipos van a ser sancionados. Jugadores, como tú has dicho, Paolo Rossi, Bruno Giordano, que son dos jugadores de primer nivel, especialmente Rossi, que había sido la gran revelación de Italia en el Mundial del 78, un Mundial en el que Italia había hecho un muy buen papel, jugando muy bien al fútbol. Eh, También Lionel Manfredonia, que era un centrocampista muy prometedor de la Lazio y que luego va a jugar tanto en la Roma como en la Juventus. Entonces, es un escándalo que va a trastocar totalmente los planes, no solo ya de grandes clubes, de grandes nombres del fútbol italiano, sino también de la propia selección. Italia viene de un torneo, una Eurocopa que se disputa precisamente en suelo transalpino, en el que se considera un fracaso porque era la gran favorita y no consiguen ganar. También luego van al Mundialito que se celebra en Uruguay, un torneo amistoso que se utiliza para conmemorar el 50 aniversario de ese primer mundial que se disputó en Uruguay, y todos los campeones mundiales hasta ese momento son invitados. Italia no hace un buen papel, pierde con Uruguay, empata con Holanda y empieza a perder crédito, el crédito que le había dado esa buena imagen de Argentina 78. Y a pesar de que, bueno, ya empieza también en la clasificación, en un grupo en teoría asequible, con Dinamarca, con Grecia, con Yugoslavia, y también con Luxemburgo, si no me equivoco. Es un grupo que parece asequible, pero que Italia al final se consigue pasar, pero con silbidos, con críticas en las gradas. Hay también una serie de derrotas en amistosos contra equipos potentes, contra Francia, incluso contra Alemania Oriental también, que siembran muchas dudas. Parece que ese bloque que había creado Bersot, que tan prometedor era, parece que le empezaba a faltar algo. Especialmente le faltaba mucho gol. La ausencia de Rossi se notaba, por supuesto. Sí, hay que comentar, para por si alguien se extraña, que en aquel mundialito estaba Holanda porque Inglaterra, que había sido invitada, había rechazado la invitación. Holanda había aparecido como reemplazo. A ver, si nos metemos en ese pesimismo, ahora mismo nos tenemos que disfrazar de italianos y ponernos pesimistas en la previa de ese mundial de 1982. Hay que hablar de la convocatoria que llevará Enzo Bearzot a este mundial, y hay dos nombres que destacan por encima de todos, no en cuanto a nivel, que veremos que son importantes, pero sobre todo por lo importantes que son para el técnico y por lo dudoso que era que estuvieran en aquel mundial. Es el caso de Antonioni, ¿no? Que era un futbolista que con la Fiorentina había tenido mucha importancia, pero que no terminaba de dar ese salto también con la churra. Además había estado lesionado, había tenido un golpe fuertísimo contra el portero del Genoa, que lo había tenido bastantes meses fuera de juego, con un golpe en la cabeza que pues, obviamente tuvo que parar. Y estaba el caso de Paolo Rossi, eran dos futbolistas predilectos de Bearzot, pero Paolo Rossi ha estado sancionado por el Totonero, vuelve 3 jornadas antes de que acabe la Serie A en ese año 1982 y era obvio que apenas tenía ritmo de juego. Lo que pasa, Sergio, que lleva a los dos. Bueno, sí, pues cuando la convocatoria salió para el Mundial del 82, pues había varios nombres que llamaban mucho la atención. Unos porque estaban presentes y otros porque estaban ausentes. Quizá los dos nombres principales entre los convocados eran el de Giancarlo Antonioni y el de Paolo Rossi. Porque eran dos de esos pretorianos a los que Enzo Bearzot va a ser tan fiel durante prácticamente toda su etapa como seleccionador nacional. Antonioni era el mejor centrocampista de Italia, el cerebro de la Fiorentina, y era un hombre clave para Bearzot en su centro del campo. Y había tenido un encontronazo durante un partido de liga contra el Genoa, contra el portero, contra Silvano Martina, que le había dejado inconsciente, incluso su corazón se había parado por unos segundos, tuvo que ser reanimado, estuvo en la UCI y no se contaba con que pudiese jugar al Mundial, pero hizo una recuperación milagrosa y al final Bearzot se lo llevó a España. Y con Rossi, pues hubo una reducción de la sanción que le cayó por el tema del Totonero y ahí se le abrió la ventana a Bearzot para convocar a su delantero fetiche, por decirlo de alguna manera. Así que también se lo llevó. Y claro, esto provocó que hubiese varias ausencias bastante reseñables. La primera es la de Roberto Bétega, que ya era veterano, pero bueno, era un jugador muy importante a la hora de armar el ataque de la selección italiana. No había tenido problemas de rodilla, con lo cual no pudo ir al Mundial. Y luego, sobre todo, la falta de Roberto Pruzzo, que era el capocannoniere, el máximo goleador de aquella Serie A con la Roma,
un jugador que iba muy bien de cabeza, era un goleador nato, pero que nunca fue de los favoritos de Bersot, nunca le dio mucha bola. Y luego también la ausencia de Evaristo Becalosi, que era un jugador centrocampista del Inter, que quizás no sea muy conocido ahora para el gran público, pero que era un jugador muy talentoso a la hora de armar el ataque. Siempre lo comparo un poco con Guti, ¿no? Con el jugador del Real Madrid, era un genio, pero que era irregular, pero que cuando tenía el del día bueno, pues era casi imparable, era una referencia de la Serie A, sin duda. Italia, tras esta convocatoria, se va a España el 30 de mayo, se aloja en Galicia, en Pontevedra concretamente, porque se disputará ahí esa primera fase de grupos del Mundial de 1962. Luego explicaremos que hay otra fase de grupos, o sea, el sistema es diferente al que tenemos actualmente, y nos encontraremos que en esa fase de grupos Italia tiene que enfrentarse a Polonia, a Perú y a Camerún. Teóricamente, Italia es la favorita para pasar. Es cierto que había pesimismo, pero eran rivales inferiores a Italia, aunque hay que comentar que Perú tenía a Cubillas, Polonia tendría a Bonia, que posteriormente lo veremos brillar en Italia, Camerún tenía a Milla, es decir, no eran malos equipos tampoco. No, pero eran equipos que en teoría eran inferiores a Italia. Polonia venía casi en una transición porque su gran equipo de los años 70, pues muchos de sus jugadores habían retirado, ya no estaba Deina, ya no estaba Tomaszewski, pero sí que estaba Boniek, que era la nueva gran figura, ¿no? De casi de Europa del Este, acababa de firmar por la Juventus, todavía estaba Smuda, el líbero, todavía estaba Lato en el ataque. Perú era un equipo ya envejecido, que bueno, que podía ser peligroso, pero que ya no estaba en sus mejores momentos. Y Camerún, pues era la sorpresa, ¿no? Era un poco la incógnita africana, pero que en teoría Italia debería pasar fácilmente este grupo. Pero es un periodo por el que pasa la selección italiana en la que las sensaciones no son buenas, el gol no aparece, Rossi no está fino, obviamente, porque tiene poco rodaje, y la prensa se va a ensañar con los jugadores y sobre todo se va a ensañar con Bersot. Bersot se va a convertir en el punching ball, ¿no? de toda la prensa italiana y esto va a provocar mucha fricción. Antes de nada, antes de meternos con los partidos, Sergio, si te parece, vamos a intentar pues, presentarle a la gente, dibujar sobre el papel cómo jugaba esta Italia, qué esquema utilizaba Enzo Bearzot. Hay que comentar que el portero, por supuesto, es lo más evidente de al final donde juega, ¿no? Y donde se coloca, pero tenemos a un Dinozov que alcanza las 100 internacionalidades en este Mundial y que cumplía 40 años y que aún así hace un torneo espectacular. Luego vamos a hablar mucho de él. Sí, pero Dinozov era uno de esos hombres que ya era discutido. Tenía 40 años, era una institución del fútbol italiano, pero ya en el año 78 le cayeron muchísimas críticas por haber recibido unos cuantos goles desde lejos, ¿no? Desde la distancia. Decían que incluso podía ser que tuviese algún problema de visión o que sus reflejos ya no estaban tan bien como en su mejor momento. Entonces Zoff también es otro de esos a los que la prensa critica. Por delante de él vamos a tener 4 hombres, Shirea, que es el líbero, ¿no? Que va a actuar un poco de corrector de todos sus compañeros de defensa. Gentile va a jugar en la banda derecha, pero se va a meter hacia el centro a la hora de marcar a su par. Colovati va a ser el central, por decirlo de alguna manera, nominal. Un jugador muy alto que va muy bien de cabeza. Y Cabrini es el carrilero larguísimo en la mejor escuela de Giacinto Facchetti. Luego por delante puede estar Oriali o Giampiero Marini, que son 2 jugadores del Inter. Uno u otro, son 2 medianos, ¿no? Hombres de trabajo, más o menos de corte defensivo. Tardelli, que es un centrocampista de ida y vuelta, fantástico, no carente de técnica para nada. Y luego está Antonioni, que es el cerebro del equipo, ¿no? Es un jugador muy fino, muy técnico, que venía corto de rodaje por culpa de esa lesión que había tenido, pero que va a ser un jugador clave. Conti por la derecha es el gran especialista de la banda, ¿no? Es un fantasista, por decirlo de alguna manera, es un jugador con muy buen regate, muy buena técnica, que va a ser seguramente uno de los mejores jugadores de Italia en ese mundial, si no el mejor. Graziani, que es un delantero, pero que juega tirado a banda izquierda, un hombre ya de mucho trabajo, que había tenido sus mejores años en el Torino, con el que había ganado el Scudetto, y luego Rossi como delantero de referencia y que va a estar bastante desaparecido durante la primera fase. Esto va a ser uno de los grandes problemas que va a tener Italia y Bersot.
Nos metemos de lleno en la Copa del Mundo, 3 partidos en esa primera fase de grupos. El primero es contra Polonia y nos encontramos el gran problema de Italia, que ya lo habías comentado anteriormente, que es la capacidad de anotar. De hecho, este primer partido acabará con empate a 0 y aunque es cierto que tiene alguna que otra ocasión Italia, pues demuestra esa impotencia de cara al gol y sobre todo que Paolo Rossi no está fino todavía y ya como comentabas, empiezan a llegar las críticas, la prensa italiana no tiene piedad y tanto Bearsot como Rossi son son diana para los periodistas. Sí, totalmente. Italia tiene alguna ocasión clara, incluido pues un remate de Kolovati en un saque de córner que lo para Mlinarczyk, que era el portero polaco, y luego el rechace lo manda Tardelli al larguero. Pero a Italia le cuesta generar juego, especialmente en la segunda parte, y el resultado es 0-0 y se considera un buen resultado porque en teoría son los dos equipos más fuertes del grupo. Es importante no perder el primer partido, pero luego estas mismas carencias se van a ver en el segundo partido contra Perú. Bersot mantiene el mismo equipo. Es cierto que Italia se adelanta, sobre todo, y juega relativamente bien en la primera parte, al principio del partido. Bruno Conti marca un golazo, pero al final reciben el empate faltando 7 minutos en un tiro que se desvía. Creo que lo desvía Kolovati, si no me equivoco, y al final es otro empate. Y se llega al último partido contra Camerún necesitando ganar. Sí, bueno, tiene la suerte Italia de que le vale el empate porque había marcado un gol más que Camerún. O sea, tiene esa suerte, sí, porque veremos que Italia vuelve a empatar el partido y que se meterá en siguiente fase con 3 empates. O sea, en aquel momento tú a un italiano le dices, oye, mira, tu equipo va a acabar ganando el Mundial y yo creo que se echan las manos a la cabeza porque Italia se metía en segunda fase sin haber sido capaz de ganar ni a Polonia, ni a Perú, ni al equipo, ni a Polonia, a Perú, ni a Camerún, exactamente. Y bueno, pues o sea, son los mismos problemas. Y encima, tras este partido, tras Camerún, hay un fenómeno que hemos conocido mucho en Italia, la gente que siga al fútbol italiano lo conocerá, que es el silencio stampa, que es que en un club, o en este caso una selección, declara que sus futbolistas no van a hablar, no van a conceder ninguna entrevista a ningún periodista. Tanto los jugadores como el técnico estaban siendo, o sea, objeto claro de las críticas de los periodistas desplazados a Italia y Bearsot dice cortar polo sano. Dice, oye, ¿estáis esto así? Pues mira, yo corto y solamente va a hablar con la prensa el capitán tras acabar los partidos, pero nada más. Correcto, es que tras esta primera fase bastante desastrosa, las críticas de Italia son todavía, vamos, mayores. Como que la prensa se envalentona, ve que tenía razón, que la convocatoria no estaba bien hecha, que se habían llevado jugadores que estaban fuera de forma, que el juego no era lo suficientemente bueno, entonces arrecian las críticas contra Bersot. Incluso se llega a hablar de que Paolo Rossi y Marco Tardelli tienen un affair en la concentración, o sea que se llegó a decir un poco de todo. Sí, tienen que cambiar de sede, como decías, en Barcelona hay 4 grupos de los que únicamente pasa el campeón de grupo y eso habla pues de algo que es muy complicado, ¿no? Viendo los rivales. Por ejemplo, el primer partido es contra Argentina y en la previa Menotti declara que él cree que el campeón va a ser o Brasil o Argentina. Directamente descarta a Italia. Eso habla de que el pesimismo no era solo italiano, sino que desde fuera pues no se consideraba a Italia como un equipo capaz de derrotar tanto a Argentina como a Brasil, que habían ofrecido mejores cosas. Si nos quedamos con el primer partido, ese encuentro contra Argentina, hay que encontrar una serie de variaciones. No de dibujo, quiero decir, no de jugadores unos por otros, sino más que nada de esos marcajes individuales que se acabarán haciendo famosos durante el Mundial y con una figura que es la de Gentile, ¿no? Que yo creo que tiene uno de sus, en este Mundial tendrá, incluso en el global de su carrera, sus mejores partidos los podemos encontrar en este Mundial, ¿no? Cuando le mandan, por ejemplo, en este partido contra Argentina, cubrir a Maradona. Sí, esos marcajes de los que tú hablas realmente van a influir, van a ser lo que más influya a la hora de cómo Italia se posiciona en el campo, de cómo Italia, digamos, afronta los partidos. Se esperaba que en este partido, en este encuentro contra Argentina, fuese Tardelli quien marcase a Maradona, más o menos porque encajaban, digamos, en la zona del campo que utilizaban, pero Bersot se decidió por Gentile, que era un marcador experto, probablemente uno de los mejores marcadores del mundo, y así liberar a Tardelli
para ejercer esa superioridad o ese dominio en el centro del campo, porque Argentina tenía un centro del campo muy potente, para igualar un poco las cosas. Y a pesar de que el primer tiempo no ocurre demasiado, Maradona está como muy desaparecido, porque Gentile lo tiene bien marcado por lo civil o por lo criminal. Eso ya sabemos un poco cómo funcionaba. Es cierto que luego Argentina, digamos que reacciona un poco en el segundo tiempo, especialmente tras el gol de Tardelli. Pero ya es ahí cuando aparece Dino Zoff, cuando Dino Zoff empieza a reivindicarse, por decirlo de alguna manera. Y minutos después, pues ya Cabrini marca el 2-0. Va a Argentina a recortar en los minutos finales con un tanto de Pasarela, grandísimo defensor con una trayectoria larguísima también en Italia, pero finalmente no van a ser capaces de empatar e Italia, pues para sorpresa de todo el mundo, gana a los campeones del mundo y casi deja a Argentina fuera de la lucha por pasar a semifinales. O sea que ahí Menotti se tuvo que tragar bastante sus palabras. Ahí ya los italianos empiezan a venirse arriba. Ya hay prensa como la Gazzetta dello Sport que saca pues portadas a todo color prácticamente, ¿no? O sea, de que había mucha... el narrador de la RAI, por ejemplo, se viene muy arriba con ese finito que hace. O sea, la gente quería confiar. Es cierto que sabían que Brasil era un equipo que estaba mostrando muy buen fútbol y todavía se veía a Italia como inferior, pero veremos que la selección italiana, la gente se empieza a venir un poco arriba. En esa previa del partido contra Brasil se juega el otro encuentro, que es ese Brasil-Argentina, y Brasil vence a Argentina por 3-1. Esto nos deja a Argentina eliminada y a Brasil como primera de grupo al haber marcado un gol más que Italia. Esto significa que a Italia no le vale el empate y que solamente le vale para estar en las semifinales ganar a Brasil, que como comentaba Sergio era el equipo que mejor estaba jugando al fútbol en este mundial. Efectivamente, la prensa ahí, yo creo que contra Argentina, la sensación en Italia era que no había nada que ganar. Que pasasen esos dos partidos de la segunda fase rápidamente, no hacer demasiado el ridículo y volverse a casa. Ahora contra Brasil, tras haber ganado el primer partido, es como, no tenemos nada que perder. No, yo recuerdo, no sé si es la portada de la Gazzetta o de El Corriere, que dice, hacednos soñar, ¿no? Y presenta ahí a todas las grandes figuras brasileñas y a los italianos, digamos, como si fuesen iguales, ¿no? Como si fuesen sus pares. Hacednos soñar. Porque además, claro, se consideraba casi imposible ganar a Brasil en ese mundial. Porque jugaban de manera increíble, jugaban un fútbol del futuro. Tenían muchísimas figuras, era un equipo técnicamente superdotado y que incluso Italia, ahí Bersozzi tiene que cambiar incluso el esquema para adaptarse un poco a lo que ofrecía Brasil, ¿no? Habíamos hablado de cómo actuaba Italia, cómo se plantaba Italia en el campo. Aquí, en este partido contra Brasil, va a variar. Oriali va a jugar prácticamente de carrilero derecho para encargarse de Eder, ¿no? Que es uno de las figuras brasileñas. También va a recibir la ayuda de Bruno Conti, que se va a encargar de las subidas de Junior, que era un elemento, vamos, muy disruptivo, ¿no? para cualquier sistema defensivo, porque era un lateral que se metía hacia el centro, subía y aparecía por zonas donde no debería aparecer. Luego tenemos a Gentile, que va a ser el marcador de Zico, y si no, Colovati se va a encargar de Serginho, que es un jugador muy criticado ahora como delantero centro de Brasil, pero que el propio Tele Santana decía que era una figura que él necesitaba, un jugador que fijase a los centrales para liberar espacio, liberar a sus artistas del centro del campo, Sócrates, Zico, Falcao, Cerezo, incluso Junior, para que tuviesen espacio, ¿no? para maniobrar. Entonces, es cierto que Italia no le queda otro remedio más que ganar y se le abren las puertas del cielo porque a los 5 minutos marca Rossi. Es un centro desde la izquierda de Cabrini, Junior tiene un fallo grosero al cerrar el segundo palo, Rossi entra solo y remata de cabeza y marca. Y con 1-0, pues ahí Italia un poco ya se empieza a sentir cómoda, ¿no? A pesar de que, bueno, Zico por primera vez se libra de Gentile, porque Gentile lo tiene bien amarrado, una vez más, tanto por lo civil como por lo criminal, como con Maradona. Hace una gran jugada, asiste a Sócrates que marca gol por el palo corto de Zoff. Un poco ahí, esto se lo podemos poner en el debe al guardameta italiano. Pero ya casi, al poco ya marca Rossi de nuevo.
un error de Toninho Cerezo, que hace un pase horizontal en una zona en la que no se debe hacer. Rossi intercepta y marca. Y de repente Rossi ha despertado y empieza a meter casi cada balón que él recibe. Y ahí está un poco justificando esa confianza que Bersot le había dado, ¿no? Es cierto que es un partido también que se juega en un calor agobiante, casi 38 grados en Sarriá, el ritmo se vuelve un poco lento y en la segunda parte sí que Brasil va a ir con todo el ataque, va a conseguir empatar con un gol de Falcao, un golazo de Falcao, que deja bastante expuesto ese sistema de marcajes italiano, porque hay un movimiento de Toninho Cerezo que arrastra a dos marcadores porque pensaban que el balón iba a ir hacia él Falcao aprovecha ese movimiento, se va él solo y dispara desde fuera del área y marca. Y ahí, si Brasil hubiese, jugado un poco a conservar, se hubiera clasificado, pero digamos que estaba en ese espíritu, ¿no?, brasileño, el seguir atacando, el seguir jugando, y en un córner, de nuevo, error grosero de la defensa brasileña. Junior no sale una vez se despeja el primer balón, el primer centro, no sale de debajo de la portería, llega el rechace, Rossi marca, está habilitado por el propio Junior, y ahí ya es un poco pues el asalto, ¿no? Asalto final de Brasil, incluso en el contraataque Italia les pilla en contraataque, marca Antonioni un gol totalmente legal que no sé por qué se anuló. Bueno, probablemente porque interesaba que Brasil siguiese, ¿no?, que era la gallina de los huevos de oro del Mundial. Y luego al final pues hay un centro lateral que Oscar remata de cabeza, era un gran rematador de cabeza el central brasileño, pero Zoff hace un paradón increíble, la salva justo en la línea y Italia gana 3-2, se clasifica para semifinales y nadie se lo puede creer. No, exactamente, contra todo pronóstico. Yo creo que no se lo creen ni ellos mismos, obviamente, los italianos. Al final, esos abrazos, esa sala de prensa tras el partido en la que Bearzot, que se le habían roto las gafas en la celebración, recibe los aplausos de toda la sala de prensa, con todos los periodistas italianos que lo habían machacado durante los partidos anteriores, se levantan, se ponen de pie y le empiezan a aplaudir, y las calles se llenan de italianos, obviamente, en Italia, la gente se viene muy arriba, e Italia pasa de ser un equipo que tenía muy pocas opciones para cargarse a Argentina y a Brasil, a ser una de las grandes favoritas para ganar ese Mundial estando en semifinales, ¿no? Porque les tocaba enfrentarse de nuevo ante Polonia, y ahí ya el subidón era absoluto, e Italia confiaba en cargarse a Polonia y meterse en la final, donde quizás se enfrentarían a Alemania, luego veremos. Sí, a ver, una vez ganan a Brasil, Italia ya cambia totalmente, digamos, la moral del equipo, la moral de la prensa, la moral del país. Italia ya se ve, oye, podemos ganar el Mundial. Juegan contra Polonia en las semifinales, Polonia liderada por Bonic, pero Bonic no está. Está sancionado, le habían sacado una tarjeta amarilla en el último partido del segundo grupo. Bersot tenía la baja de Gentile, pero bueno, Gentile iba a marcar a Bonic, con lo cual digamos que son dos elementos que se anulan. Y claro, y ahí ya Italia domina perfectamente el encuentro. Polonia está muy Roma en ataques, que le falta su mejor elemento, y nada, Rossi sigue a lo suyo. 2 goles más, 5 en los últimos 2 partidos. Y Italia se clasifica a la final con quizá la única mala noticia de que Antonioni se lesiona y no va a poder jugar la final. También Graziani recibe un hachazo durísimo de Smuda, que le desencaja el hombro y que va a ser duda para la final, y que bueno, le traerá consecuencias. Pero bueno, lo importante, si al final de ese tercer partido de la primera fase en Vigo le decían a un italiano que iba a ser finalista, no se lo creería, y bueno, ahí estaban, camino del Bernabéu, para enfrentarse en este caso a Alemania Federal, que había derrotado en otro partido mítico de este gran mundial, que es España 82, a la Francia de Michel Platini, de Alain Giresse, de Jean Tigana, en una semifinal histórica en Sevilla. Se habla de que hay, en esos días previos a la final en el Santiago Bernabéu, en Madrid, en la capital de España, 40.000 aficionados italianos dando vueltas, que tenía que ser espectacular, ¿no? Tiñendo las calles de Madrid con esa bandera tricolor, y que se verá que el entusiasmo va todavía creciendo. No sé si en este momento
en el que se enfrenta Italia contra Alemania. Podemos, no sé cómo, o sea, Alemania también obviamente tenía buen equipo. Es cierto que Rummenigge, que es la gran estrella de este equipo, pues había estado los últimos días entre algodones, venía de recibir muchos golpes, ¿no? Un mundial durísimo, hay que cuidar a todos los futbolistas y habían intentado estar cuidándolo a él. No sé cómo emparejarías el nivel de cada selección, si crees que Alemania está un poquito por encima o si Italia está un poquito por encima. Yo creo que en este momento ya todo el mundo iba con Italia. Alemania era, digamos, el logro del Mundial. Además, como habían pasado contra Francia, que era, digamos, el otro equipo favorito de toda la gente, ¿no? Con que jugaba muy bien al fútbol, igual que Brasil. Habían los alemanes derrotado a los franceses en los penaltis, con aquella también acción de Schumacher sobre Batistón, ¿no? Que no había sido ni falta y que había dejado a Batistón en cuidados intensivos, bueno, bastante mal. Y claro, era un equipo feo, era un equipo lleno de camiones de carga, con mucha gente antipática. El propio Rummenigge no era, digamos, la persona más carismática del mundo. Paul Breitner, Uli Stiele, que eran gente, digamos, realmente dura, ¿no? Eran muy alemanes, en el Claro, fondo, ¿no? incluso con la prensa, habían tenido también el amaño con los austríacos para eliminar a los argelinos en el partido que el de Gijón de la primera fase. Entonces era un equipo que no caía bien. Entonces todo el mundo era ya Italia, Italia, ¿no? Y ahí los italianos venían crecidísimos. Eh, estaban muy confiados de que se podía ganar. De hecho, aquí Bersot una vez más le da un pequeño toque, un pequeño cambio a la alineación. Oriali vuelve al medio del campo para acompañar a Tardelli, porque, como ya dijimos, Antonioni no puede jugar, pero Giuseppe Bergomi, que tiene 18 años por aquel entonces, que había jugado ya contra Brasil, que vuelve a la alineación como tercer marcador. Italia va a jugar con un líbero, que es Sirea, tres marcadores, Gentile, Bergomi y Colovati, y Cabrini también por la izquierda. Y Bergomi, con sus 18 años, a pesar de ese mostacho que tenía, le van a encargar marcar a Rummenigge, que es la gran figura del fútbol europeo en ese momento. Es ganador ya de 2 balones de oro. Y Bergomi se va a comer a Rummenigge en esta final. Es un partido espectacular el que hace el jugador del Inter, marcando al gran delantero del Bayern Múnich. Italia tiene el problema a los pocos minutos de que Graziani se resiente de esa lesión en el hombro que arrastraba desde las semifinales. Le reemplaza Spiro Altobelli, otro delantero del Inter, y Italia probablemente juega su partido más liberado, más cómodo de todo el Mundial. Falla un penalti Cabrini, es cierto, en la primera parte, se va con 0-0 al descanso, pero ya en la segunda parte ya Italia sale con todo. Rummenigge no está bien, está muy tocado, y ya en el minuto 57 aparece quién si no, ¿no? Paolo Rossi, para marcar desde cerca el 1-0. Ese es el gol que le va a dar la bota de oro como máximo goleador del Mundial. Y ya luego, con los alemanes un poco más abiertos, pues llega el famoso gol de Marco Tardelli, ¿no? Con la celebración, volviéndose loco, quizá una de las más icónicas de toda la historia de las Copas del Mundo. Y luego un tercer gol, en este caso de Altobelli, en el minuto 81, que ya van a remachar la final. El Bernabéu se va a volver loco, la gente va a apoyar a Italia encantados. Y aunque, bueno, al final Breitner pues va a maquillar el resultado, ¿no? Italia va increíblemente a ganar su tercer mundial cuando nadie contaba con ello. Sí, consigue Italia romper esa sequía de tantos años sin ganar una Copa del Mundo. Luego veremos que hay otra sequía hasta que ganan en el Mundial de 2006. Pero sobre todo me quiero quedar para acabar con una reflexión al principio. Pues comentabas que para ti es uno de los mundiales con más nivel de los que has visto, ¿no? Grandísimos equipos, grandísimos partidos. ¿Es posiblemente el mundial que tiene más mérito por parte de Italia? Porque al final nos hemos encontrado, es cierto que en el 2006 también lo que pasa en el verano de 2006 antes del mundial es un cacao terrible, pero aquí veníamos del totonero, veníamos de sanciones. O sea, al final tiene mucho mérito que esta Italia pase de prácticamente jugar a nada, de ser silbada por sus propios aficionados, de ser criticada por su propia prensa, a ganar el Mundial. Y a ver, el Mundial del 2006 tiene mucho mérito también, y hablaremos sobre ello largo y tendido, por las circunstancias que envuelven a muchos de los jugadores. Porque la Juventus, bueno, es sancionada y
y muchos de los jugadores de Italia son jugadores de la Juventus, entonces están también pendientes de su futuro. Pero este Mundial del 82 es especial porque es un Mundial de un nivel tremendo, es el Mundial de las estrellas, es el Mundial donde se juntan más y más jugadores de gran nivel en un mismo torneo, casi todos en su mejor momento. Italia, que venía de muy menos a más, consigue derrotarlos, y derrotando pues, a Argentina, campeón del mundo, a Brasil, el mejor equipo del torneo, a una Polonia que era un equipo muy sólido, a Alemania. Y una victoria fantástica, es una victoria que casi refleja también un poco de, no sé, el espíritu italiano también un poco, ¿no? De que al final... Es el espíritu italiano, Sí. es el ganar sufriendo, ¿no? El espíritu agonístico. Sí, lo hemos visto últimamente, que cuanto menos favorito se considera Italia, más se crecen ellos. Recordemos el Mundial de 2006, por supuesto, pero me acuerdo también de ese, creo que es en la Eurocopa de 2014, no, 2000... Hay una Eurocopa que se enfrentan a España con Antonio Conte contra y les mete un sobo, 2016, exactamente, sí, y le mete un sobo Conte tácticamente a aquella España cuando estaba Graziano, Pelé y Eder de delanteros. O sea, es que al final, pues la historia de Italia, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pues ha sido un placer, Sergio. Recordamos a la gente que puede pasarse mientras a ver esos mundiales del 34, del 38, que tenemos ya publicados en el canal, y que próximamente, dentro de muy poquito, vamos a hablar de ese mundial de 2006, que es el cuarto título de Copa del Mundo que se llevó Italia. Hablaremos de ello. Y a todos vosotros, ya sabéis, chicos, dejadnos vuestro comentario sobre el Mundial del 82, los que lo vivisteis en directo, los que no, cómo lo habéis rememorado, y suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.